Hola votantes, ¿cómo están? Bienvenidos al... ¿Qué estamos? ¿Quinto? ¿Cuarto? Cuarto episodio del podcast de Votante Promedio. El día de hoy tenemos un invitado especial, como siempre. Todas las semanas tratamos de tener un invitado para conversar sobre temas de política, elecciones, la realidad de nuestro país. Y hoy vamos a hablar un poco del tema municipal, vamos a hablar un poco de la izquierda. Tenemos como invitado a alguien que ha sido regidor municipal, ha sido teniente alcalde, fue también alcalde interino durante la campaña de reelección de Susana Villarán, ha sido candidato al Congreso, asesor de políticos. Hernán Núñez, bienvenido. Gracias por estar aquí. Hernán, qué paja tenerte acá. Este programa trata de tener un enfoque educativo, pero a la vez tratamos de sacar anécdotas. Yo sé que es difícil con algunos políticos que tienen muchas cosas. Hace un par de semanas estuvimos aquí con Sergio Tejada, así que desde ahí ya nos catalogaron como caviares. Y ahora contigo acá probablemente tengamos a la Dircota en la puerta, pero vamos a tratar de hacer este programa lo más objetivo posible y ojalá salga una buena conversación. Hernán, regidor. Siempre me he preguntado, yo creo que, y como esto, el enfoque de acá es votante promedio, hablarle a la gente en general que no está tan enterado, tan al día de los temas políticos. ¿Qué es lo que hace un regidor municipal? Mira, es una buena pregunta porque yo creo que es una labor muy veces poco comprendida. ¿Por qué? Porque siendo las municipalidades el primer nivel del Estado, es la entidad que está más próxima, digamos, a resolver los problemas cotidianos. No funciona el semáforo, temas de tránsito, recojo de basura, ornato, pero muchas veces las municipalidades no funcionan o no resuelven los problemas a la velocidad que se espera. Y los regidores tienen tres funciones básicamente: representación, legislación y fiscalización. Sin embargo, no tienen funciones ejecutivas y muchas veces esa, digamos... Es un mini congresista. Sí, en la práctica es un congresista de la ciudad, ¿no es cierto? Un representante de los vecinos para fiscalizar, legislar y representar. Pero no tiene funciones ejecutivas, entonces no le puede decir pues al gerente de, qué sé yo, de servicios públicos: oye, recógeme la basura de la calle tal, ¿no? Claro. Puede informar ante el consejo, hacer reconocimiento mediante la Secretaría General, pero hasta allí el rol. Y muchas veces eso hace o da a entender o lleva a la interpretación muchas veces equivocada de que el regidor no hace nada, ¿no? Porque claro, se entiende o muchas veces se pretende generar esta figura de que si estás en la municipalidad tienes que resolver todos los problemas. Y muchas veces, lamentablemente, el rol del regidor es más bien de fiscalización, de plantear los problemas en tanto representante de los vecinos, pero ya queda en la administración municipal resolverlos. Y muchas veces eso se maneja también políticamente. No es lo mismo un regidor de la mayoría, ¿no es cierto? Porque la ley de municipalidades te da mayoría automáticamente, absoluta, ¿no es cierto? La mitad más uno tiene, según lo que data las normas electorales para los municipios, que es ser un regidor de oposición, ¿no? Porque normalmente el regidor de oposición, además me ha pasado, ni lo escuchan, no le prestan atención, lo hostigan, sobre todo cuando es el regidor incómodo, digamos, ¿no? Tú fuiste regidor, como para contextualizar un poco más a la audiencia, tú fuiste regidor en el periodo 2011-2014. Sí. ¿Fue tu único periodo como regidor? No, de ahí 2015-2018. 2015-2018. En ese periodo, en tu primer periodo, fuiste oficialista y también fuiste oficialista en minoría. Así es. Fue una situación bien particular porque, como comentamos hace un momento, la ley te da la mitad más uno del consejo. Claro. Entonces empezamos, mejor dicho, siendo 21 regidores de izquierda y tras la revocatoria con elecciones complementarias terminando siendo 3. ¿No? Digamos que Claro, terminaste tú como teniente alcalde, Marité Bustamante y Luis Gárate. ¿No? Que con ellos conformamos la bancada de izquierda de un consejo de 39. Entonces, este principio legal de que el alcalde tiene automáticamente la mayoría más uno, primero que ya no existía en ese consejo, ¿no? Y fue, digamos, dentro de todo ello, interesante en el sentido de que te llevaba a tender puentes con todas las bancadas, ¿no es cierto? Porque una bancada minoritaria, con el teniente alcalde dirigiendo la sesión de consejo, solamente tiene 2 votos en la práctica. No puedes gobernar si, digamos, no tiendes puentes con otras tiendas. Si no te pones de acuerdo con nadie, no pasa nada. Claro, o sea, vas a perder todas las votaciones, ¿no es cierto? Entonces,
se generó una lógica bastante interesante, creo yo, porque de alguna u otra manera, más allá, digamos, de las pullas, las denuncias mediáticas de algunos miembros del Consejo, con la mayoría se tuvo una relación bastante cordial, pero además anteponiendo muchas veces los intereses de las reformas que se estaban planteando en ese momento, ¿no? La reforma del transporte, más o menos algunos comentarios en contra, contó con la amplia participación y respaldo del Consejo Metropolitano. Entonces yo creo que de alguna manera este Consejo post-revocatoria, además sumamente golpeado en unas condiciones de cuestionamiento, no solamente creo que para esa administración, de hecho creo que la que vino, que fue la de Castañeda, fue un poco el efecto boomerang, ¿no? O sea, claro, puso las expectativas tan grandes contra la gestión de Villarán, como diciendo, cuando yo llegue, todo lo voy a resolver, y lo cierto es que no resolvió mucho, ¿no? Entonces creo que eso también fue un efecto boomerang para Castañeda Locio, porque empezó con una aprobación nada despreciable, digamos, pero que... Era una aprobación alucinante. Sí, claro, Castañeda ganó con más del 50%. Más del 50%. De hecho, tenía más regidores que los 21 que le permitía la ley. Exacto. Y terminó con una aprobación mucho menor, ¿no? Sí. De hecho, mucho menor que las que tuvo en sus 3 gestiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que, digamos, más allá de esta particularidad de haber sido regidor oficialista en una minoría, uh-huh, creo que sí hay que revisar finalmente cómo configuras los consejos municipales, ¿no? Y creo sí que debería haber un ejercicio permanente de democracia, de escuchar a todos los sectores, porque finalmente todos representan a los vecinos, ¿no? Y creo que ese es un tema de fondo que debería revisarse en una nueva legislación. ¿Y qué propondrías en ese sentido? Mira, en otras ciudades uh-huh, se da, por ejemplo, el caso de que tú puedas tener un alcalde de un partido y los concejales no necesariamente del partido del alcalde, porque uh-huh, tienes la opción de marcar por el alcalde un voto y, claro, por el concejal, separadas, digamos, separadas, ¿no? Uh-huh. Además es un principio extraño, porque si el principio es la gobernabilidad, uno también podría decir, bueno, el que gane la presidencia de la República también debería tener pues la mitad más uno en el Congreso, ¿no? Y si vemos los últimos gobiernos, más bien no ha sido así, ha sido más bien el partido contrario, más bien ha sido quien ha tenido mayor fuerza en el Congreso, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo ahí, en el caso de las municipalidades, hay bastante que revisar en cuanto a temas de democracia, de representación. Es difícil que 39 regidores representen a casi 10 millones de limeños, por ejemplo, ¿no? O sea, y desde... Pucha, hay varias cosas que se me van a quedar, pero creo que las podemos retomar un poquito más adelante, pero ahorita que estamos hablando de la revisión del diseño de la gestión municipal, se habla mucho de que Lima debería tener una alcaldía mayor y las municipalidades distritales deberían o dejar de existir o ceder claramente funciones a una alcaldía mayor de Lima. Como Bogotá. Como Bogotá, exacto. Claro, o como estas grandes metrópolis en general alrededor del mundo, claro, que en realidad lo que la gente no elige alcaldes distritales o subnacionales, sino elige concejales directamente y un alcalde, ¿no? Desde la experiencia que tuviste, que fue turbulenta, la experiencia, sobre todo tu primera experiencia como regidor, ¿cómo ves esa posibilidad o tú crees que hay otras opciones y no necesariamente tenemos que basarnos en las experiencias de otros lados? Mira, yo creo que es un debate complejo, ¿no? Es tan complejo como la de convertir a San Juan de Lurigancho en provincia, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se agita esa alternativa como si fuera la única alternativa, porque otro también podría decir, bueno, ¿por qué San Juan, que sí es tan grande, debe hacerlo provincia, no lo dividimos en 5 distritos, ¿no? Entonces, claro, pero me parece que esa no debería ser la arista. Yo creería sí que una de las maneras, o una de las, mejor dicho, reformas que sí se necesita debatir con urgencia, con seriedad, es la representación, ¿no? O sea, no puede ser que 39 regidores representen no solamente a más de 9 millones de limeños, sino una territorialidad tan extensa. Porque si tú sacas, por ejemplo, en dónde vive cada uno de los 39 regidores, no es proporcional pues que representen a Lima Norte, a Lima Sur, o sea, por lo general lo vas a tener en la Lima Centro, que se llama, claro, en la Lima Moderna, que se le conoce. Y creo sí que deberías plantear distritos electorales, ¿no? Quizá por la extensión San Juan de Lurigancho podría ser uno, San Martín, Los Olivos, Comas, otros, ¿no? ¿Cierto? Ir viendo dinámicas territoriales que te permitan tener una mayor representatividad. Algo que te asegure de que efectivamente el Consejo Municipal represente a la gente de lugares fuera de la Lima moderna. Creo que ese es un punto súper válido. Y además para que la gente sepa a quién tiene que reclamarle, porque la gente marca un
¿no es cierto?, un símbolo, y después piensa que la municipalidad solamente es el alcalde, y bueno, los regidores los vas conociendo un poco en el camino, ¿no? Y yo creo sí que desde la campaña debería haber ya claramente establecerse a quién voy a representar, quién va a ser mi representante, ¿no? Entonces esto de votar por una lista para una ciudad tan amplia me parece que no cumple precisamente el sentido de representación, ¿no? Y en Lima se termina perdiendo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un regidor metropolitano y un regidor distrital? Bueno, no solamente la extensión territorial, sino que Lima además tiene en la práctica 3 competencias. Tiene la competencia sobre el cercado de Lima, ¿no? Bacán, justo te iba a preguntar de ahí eso tiene después. competencias distritales, digamos, solamente en el cercado. Tiene competencias metropolitanas, toda vez que es el municipio provincial, ¿no?, sobre las vías metropolitanas, etcétera. Pero también tiene el componente regional, porque hay una serie de facultades que le han sido delegadas a los gobiernos subnacionales. Es un pseudo gobierno regional. Sí, porque de hecho es un programa de gobierno regional. Claro. ¿no? Sí, de hecho el consejo es el consejo municipal, no es el consejo regional. Pero tienes estos 3 niveles de competencia, digamos que a veces hace de Lima una ciudad compleja de gobernar, sumado además a lo que conversábamos hace un momento. Tienes más de 40 alcaldes distritales, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿cómo te pones de acuerdo con todos ellos? Claro. Y muchas veces ahí pesa el criterio político. Yo me acuerdo que en la gestión de Susana Villarán, las relaciones con San Juan de Lurigancho, toda vez que estaba el alcalde Burgos, eran sumamente difíciles. Recuerdo incluso alguna vez que a los promotores de participación vecinal, los serenazgos fueron a pegarles, hubo un enfrentamiento con piedras, los vecinos salieron a favor de los trabajadores de la Municipalidad de Lima. Pero digamos, más allá del hecho puntual... como cuando se pelean los serenazgos de San Isidro y Magdalena por su tema territorial. Hay un tema territorial, como hay varios, Pachacamac, Lurín, por ejemplo, claro, ¿no? Que realmente la PCM debería resolver, porque esos son temas que se ve a través de la dirección correspondiente en la PCM, ¿no? Pero volviendo un poco al tema anterior, sí es cierto que gobernar Lima con esa, digamos, con pequeños señores feudales, ¿no? Porque muchas veces los alcaldes se comportan como tal. Por varios factores. Uno, porque Lima no los termina de incorporar en su lógica de gobierno. Y 2, porque el alcalde tiene constitucionalmente autonomía para gobernar en su distrito. Entonces, muchas veces si hay desavenencias con Lima, es como, bueno, ya, no sé. Nada que hacer. Ya está, ¿no? Claro, entonces... Y bueno, finalmente ¿Y no hay un punto de coordinación o sea, más allá de lo político, institucionalmente no hay alguien que los obliga a sentarse en una mesa a negociar y coordinar? ¿No existe ese espacio institucionalmente? ¿Como un árbitro? No. No, claro. O sea, la pelea puede ser eterna entre un alcalde municipal y el metropolitano. Sí, claro, por supuesto. O sea, simplemente no... O sea, si no están de acuerdo, nunca trabajan juntos y se acabó. Hay ha habido casos, mejor dicho, donde hay obras que no se ejecutan porque el alcalde distrital no está de acuerdo. O, caso contrario, cambios de zonificación, por ejemplo, que el distrito puede decir que no, pero la última palabra la tiene Lima, y Lima decide que sí, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de decisiones que, por ejemplo... Hay que replantear todo eso. Yo creería que sí, ¿no? O sea, en el caso de los cambios de zonificación, además porque son temas tan sensibles para Lima, debería escucharse más a los distritos, pero sobre todo a los vecinos, ¿no? Porque la ordenanza actual señala que se debe hacer una especie de consulta previa a los vecinos, pero no es vinculante, ¿no? Entonces es como, ya yo cumplo una norma, le consulto a los vecinos, pero bueno, yo decido, ¿no? Entonces creería que esa manera de tomar las decisiones no es muy participativa ni democrática. Quisiera volver un poco a cómo era la interna de los consejos municipales en los que participas. El primero, el PPC era oposición. ¿Cómo eran como oposición el PPC? Porque siempre existe la imagen, ha quedado la imagen de que el PPC ha sido un partido moderado, un partido institucionalista. ¿Cómo era la interna del Consejo Municipal con los regidores del PPC? Que al final terminaron siendo mayoría después de la revocatoria. Sí, pero mira, curiosamente, digo curiosamente porque nosotros venimos de una izquierda que tiende más bien a fragmentarse, a atomizarse, ¿no? Teníamos diferencias sobre la gestión, sobre la política, sobre maneras distintas de entender las sociedades dentro de la izquierda, ¿no? Pues si pensáramos igual todos estaríamos en el mismo partido. Pero más allá, digamos, y eso que éramos varias organizaciones, fue una bancada que nunca se partió, más allá de las discrepancias. Me parece que en el caso del PPC sí estaba en una crisis interna
que incluso mediáticamente se había hecho visible, ¿no? Con el señor Castro, por un lado, por ejemplo, los que estaban más cercanos a Lourdes Flores, incluso estaba la figura de López Tello, me parece que fue ministra de Justicia, que Pérez Tello, perdón. ¿No? Entonces, digamos que las desavenencias al interior del PPC me parece que en ese momento estaban muy... Entonces, muy a flor de piel. No la dejaban ser una oposición muy pesada. Yo creo que sus líos internos pesaban mucho incluso en cómo se comportaban como bancada. Okay. ¿No? O sea, me dices que podías negociar con algunos y con otros. Algunos estaban más asequibles a conversar, okay. Otros tenían una posición mucho más dura, ¿no? Pero en general creo que tenían una disposición a tender puentes, ¿no? Volviendo un poco a lo que conversamos al inicio. Más allá de diferencias, porque definitivamente ahí teníamos distintas formas de entender la ciudad y digamos lo que queríamos a futuro, sí hubieron líneas generales que yo creo que varios regidores del PPC apostaron, ¿no? Una de ellas la reforma del transporte. Claro que hubieron críticas en cuanto a la implementación, que no, bueno, pero era una reforma no es un café instantáneo, o sea, tiene un proceso, ¿no? Con fallas, con contramarchas seguramente, pero si tienes la voluntad política clara de avanzar, vas corrigiendo, ¿no es cierto? Y dentro de la municipalidad, cuando... bueno, la gestión de Susana Villarán finalmente se recuerda por cómo terminó, ¿no? O sea, incluso más allá de cómo terminó, fue el tema de la financiación de la campaña del no. Sin embargo, dentro de la misma gestión, hubieron varios factores que le hicieron particularmente llamativa, porque había una prensa muy opositora, muy compleja, que generaba una fiscalización, incluso, no quiero llamarla desmedida, pero era llamativamente insidiosa, que me parece que está bien, hay que cuestionar el poder. Y también había actores que estuvieron calentando el tema de la revocatoria bastante, ¿no? Después se supo finalmente que Luis Castañeda estaba detrás del tema de la revocatoria, había actores mediáticos ahí de por medio. Sin embargo, tenían esto en adversidad, pero al mismo tiempo creo que la propia gestión tuvo varios errores no forzados, ¿no? Creo que uno de los más recordados es la arena en la herradura, que fue... O sea, a estas alturas es un blooper, pero en ese momento es como... Era darle material, sí, claro. ¿No? Y después creo que uno de los más graves fue el desalojo de la parada, que fue terrible. ¿Cómo se vivía eso dentro del consejo? ¿Cuál era la discusión? Uno en las sesiones del consejo y otro en la bancada. ¿Cómo se analizaba eso ahí dentro de la municipalidad? Mira, sobre todo en el caso de la parada, porque eso fue un hecho que nos tomó por sorpresa, digamos, los regidores no sabíamos, y yo entiendo, porque un operativo pues no es que para que estés, claro, digamos, no pones sobre aviso todo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nosotros nos enteramos sobre la marcha, nos pareció una acción poco planificada, que de hecho, bueno, después fue evidente, evidente, ¿no? Y creo que ahí la policía asumió su responsabilidad en ello. Y nosotros pedimos explicaciones en ese sentido, ¿no? O sea, más que por el operativo en sí, ¿no? Que de hecho, bien ha señalado, tuvo deficiencias, era qué plan existía ahí, ¿no es cierto? Porque el plan tenía que trascender pues el operativo policial, ¿no es cierto? El plan significaba, por ejemplo, qué labor social se había hecho ahí para quebrar a estas pequeñas mafias que tenían control territorial sobre la zona, que existían, ¿no es cierto? O sea, no vamos a negar eso. O sea, la informalidad existe porque tienes gente que lucra, que gana sobre ello y mantiene, digamos, esos esquemas, ¿no? Uh-huh. Entonces hubo un trabajo social interesante que quebró un poco el apoyo de algunos sectores que comenzaron a entender que sí, era importante la necesidad de un espacio de recreación pública, ¿no? Sí, fue un poco complicado porque se quiebra cierta dinámica alrededor del centro de abastos, ¿no? Los carretilleros, los estibadores. Pero curiosamente los carretilleros y los estibadores, a través de sus gremios, fueron, al menos la FETRAMAP, fue una de las primeras que se trasladó a Santa Anita, ¿no? Entonces, eso no hubiera sido posible si no hubiera habido un trabajo
Por lo menos hubo una gestión mínima. Sí, sí, que claro, eso no sale en los medios porque lo que salió fue como machetean al caballo. Es que ese es el impacto político. Sí, finalmente. claro, sin duda. Claro. Pero creo interesante ahí, digamos, ya viéndolo a varios años en perspectiva, creo sí que fue necesaria esa acción. Quiero decir, no el desalojo mal llevado, sino la decisión política de trasladar el mercado mayorista a Santa Anita. Y creo sí que debería haber una mayor promoción del Parque del Migrante, o sea, ahí se ha recuperado y se ha invertido dinero público y debería, en la gestión Castañeda fue un parque cerrado a la gente. Incluso salió la denuncia que lo usaban como cochera, quién cobraría ahí, no lo sé. Y yo estoy de acuerdo contigo en que el periodismo tiene que cuestionar al poder, pero no puedes cuestionar según quién esté en el poder, pues, ¿no? Entonces cuestiono si está a la izquierda y si no está a la izquierda no cuestiono. Si vas a cuestionar el poder hay que cuestionarlo todo. Había una agenda. Sí, claro. Había una agenda. Y mira, para mí me queda claro, cuando era sesiones de consejo en la gestión Villarán, todos los medios estaban media hora antes de que empiece la misma instalando su cámara, esperando declaraciones, terminada la sesión, correteaban a la alcaldesa, correteaban... Fue un periodo muy mediático. Sí, era... Muy mediático. Mira, los regidores tenían un montón de exposición. Exacto. Yo no recuerdo un consejo tan mediatizado como el de Villarán. Ni después. Y mira, y las sesiones eran los mismos días que sesionaba el pleno del Congreso. Que por lo general toda la prensa está en pasos perdidos, etc. Primero empezaban en la municipalidad y luego se iban al Congreso de la República. En la gestión Castañeda, que haya entrado una cámara de televisión 5 veces en 4 años. O sea, no recuerdo a los medios preguntándole al alcalde por qué se retira de la sesión de consejo, solo ha estado 3 minutos, no ha terminado ni para hacer lista, ya se va. Nadie le preguntaba nada a los regidores. Y ahora con el señor López Aliaga se da el lujo de decir no jodan ante los periodistas y nadie le dice nada. Entonces, no creo sí que así como hay que cuestionar al poder, creo que también hay que cuestionar cómo algunos periodistas siempre. Sí, pero también creo que hay que cuestionar cómo se ejerce cierto periodismo, que también termina siendo finalmente parte del poder, ¿no? Interesante. Y otra vez, o sea, dentro del consejo había recriminaciones, hubo alguna vez un desencuentro, pero este tipo de highlights que tuvo, ¿no? La gestión Villarán, ¿no? Que se mediatizaron mucho el desalojo de la parada, la arena en la playa. Al momento de hablar con Villarán, ¿cómo ella era para asumir ese tipo de responsabilidades? Mira, nosotros teníamos reuniones de bancada todos los lunes. Y participaban, bueno, revisábamos la agenda del consejo, participaba la alcaldesa, participaban los funcionarios, prácticamente para tratar los temas de la sesión de consejo. Ahora era inevitable, porque por lo general salía la información el lunes en la mañana o el domingo en la noche con los dominicales, que salga algún tema político, y los regidores tenían toda la libertad de plantearlo. En algunos casos, y con las explicaciones de los funcionarios, en realidad a veces quedaba más claro que era más un bluff, digamos, una manera de sacar el titular que lo podías ir explicando. En otros casos, sí, la bancada señalaba su posición contraria, ¿no? Ahora, claro, como no meritaba ello una votación en el consejo, claro, no, salvo las comisiones investigadoras que nosotros siempre votamos a favor. Muchas no se lograron a constituir precisamente porque la oposición no se ponía de acuerdo quién la presidía. Volvemos al inicio. Nosotros terminamos siendo 3 regidores. O sea, 3 regidores de 39 íbamos a dominar el consejo, así se vota, así no se vota. No teníamos Bueno, pero también entraron a un periodo electoral después de la campaña de la revocatoria. Ahí nomás al año siguiente fue periodo electoral. Claro. Fue el tema de la reelección. Entonces, igual la agenda estaba un poco en otro lado, ¿no? A lo mejor eso también les dio un respiro. Sí y no, porque también cuando, digamos, durante la campaña, el consejo también tiende a politizarse más. Claro. Después de la campaña, ya con los resultados, ya la gente es como que está pensando en el siguiente periodo, ¿no? Pero, digamos, no teníamos la capacidad pues, de decir el consejo va a hacer eso, decir lo otro, ¿no? Y todas las comisiones investigadoras nosotros dimos nuestro voto a favor. Que la oposición no se haya podido poner de acuerdo en quién la iba a liderar, porque también en la oposición habían pues, disputas de liderazgo, ¿no? Claro. Todos querían ser el más opositor a Villarán, porque eso vendía, eso le daba un micrófono, le daba titular. Pero ya no, muchas comisiones, o 2 al menos creo, no se llegaron a constituir porque la oposición pues no se puso de acuerdo.
Después de la campaña del no, al año nomás siguiente vino el tema de la reelección. Recuerdo que Villarán estuvo dubitativo al principio de postular una reelección. Eh, ¿Hubo algún acuerdo, alguna consulta de por medio? Me imagino con las organizaciones de izquierda que la sostenían o con quien tenía contacto, o terminó siendo algo más un impulso personal de ella. ¿Cómo lo viste tú? Mira, yo creo que fue una mezcla de ambas cosas. En la confluencia por Lima, que estaban todas las organizaciones de izquierda, que tenían además representación en el Consejo, habían sectores que decían o que planteaban que Susana se mande a la reelección. Uh-huh. A pesar de lo que ella ya había declarado, que ella no iba a... Claro, porque dijo no voy y después sí voy. Exacto. Claro. Entonces, eso dentro de la interna de la confluencia meritó cierto debate. Algunas organizaciones incluso plantearon algún precandidato, ¿no? O sea, vamos a unas primarias. Después desistieron, entiendo, en algunas precandidaturas y quedó la de Susana. Pero Susana, digamos, también ante esta expresión de apoyo de buena parte de los grupos de la confluencia, toma también la decisión personal de decir, bueno, porque finalmente ella podría decir, no, pues dije no y no, ¿no? Claro, se acabó. Pero creo que animada por este respaldo de algunas organizaciones dentro de la confluencia, que mayoritarias creo yo, se anima a lanzarse a la reelección, ¿no? Ya, entonces sí tuvo respaldo orgánico, por así decirlo. De buena parte de la izquierda, no de toda, porque también es cierto que ya para la segunda campaña hay sectores de la izquierda que un poco se distancian, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró la campaña? ¿2 meses? 2 para 3, me imagino. Sí. Y en ese tiempo tú asumiste funciones como alcalde interino. Sí. ¿Existe algún límite como alcalde interino legal de cosas que no puedas hacer? ¿O tenías funciones plenas de alcalde? Porque me imagino que legítimo y políticamente es muy distinto estar en esa posición interinamente que elegido a través de las urnas. Ah, por supuesto. Pero legalmente no tienes ninguna. No hay ninguna. Pues estás con todas las facultades de ejercer las funciones de alcalde, ¿no? Entonces legalmente no. Y al final terminó, porque tú terminaste en esa posición medio de carambola porque tú eras el regidor 21. Y se habla un poco de que te salvaste porque en la cédula de la revocatoria los oficialistas estaban de este lado y tú eras el primero. No, era el segundo. Tú eras el segundo. El primero fue un regidor nuestro que se llama Pedro López Torres. Yeah. Él casi entraba también y él hubiera quedado... Casi se salva, ¿no? Y hubiera quedado de teniente alcalde. Claro, porque, o sea, yo recuerdo mucho... Porque igual estas elecciones que son medias complejas, es como el referéndum que terminó siendo el referéndum de Vizcarra, que era sí, no, y que se hizo un jingle al respecto. Sí, claro. En esta que también era una elección compleja, era como, mátalos a todos los que estén de este lado, ¿no? Esa era básicamente Sí. Bueno, por eso yo creo que la campaña no se concentró 40 veces ¿no? Porque si decías, acá sí, acá no, acá ya pues, complejizaste claro. El mensaje. Claro, la campaña del no yo creo que fue, finalmente... cumplió su objetivo de mantener a Villarán, ¿no? No fue tan exitoso en el hecho de mantenerle la fuerza política dentro del Consejo, pero tenía un mensaje mucho más claro, ¿no? Que la campaña del sí era muy aprista, me acuerdo. O sea, en términos de comunicación política era agresiva, bombástica, amarillista. Recuerdo muy bien eso como cómo traducía comunicacionalmente el mensaje. Y me hacía recordar mucho al APRA, al APRA de los 90, del principios del 2000. Y entonces como medio de carambola tú terminas siendo teniente alcalde. Sí. ¿Cómo recibes ese resultado primero? ¿No? Ya cuando salen los resultados de la OMPE y te dicen, ¿sabes qué, Hernán? Tú vas a ser el teniente alcalde de Lima. Bueno, primero que hay que... digamos, recordar que fue un resultado largo, ¿no? Porque se impugnaron... A ver, cuando postuló Susana y disputó con Lourdes Flores, me acuerdo que para entregar ese resultado fue larguísimo. Pues se habían impugnado no sé cuántas mesas, Lulú no quería reconocer la derrota. En el caso de la revocatoria, para mí también fue larguísimo porque además era
no solamente no era una elección con un solo resultado, quiero decir, eran resultados pues uno por uno. Uno por uno, ¿no? Uh-huh. Entonces subían, bajaban, habían entraban votos aquí, claro. Llegaban los votos rurales. Era larguísimo. Ya, digamos, sí había una tendencia clara de mis compañeros que me antecedían en la lista de que estaban siendo tenían todas las de verdad. Claro. Sí. Pero conforme íbamos bajando los números, las cosas pues estaban no tan claras, ¿no? Y bueno, y más abajo, en el orden de prelación, quiero decir, ya la suerte del señor Danós, hoy secretario general del Consejo de Lima, y de Luis Castañeda hijo, ¿no? Sí, ya también estaba clara que salían del Consejo. Pero yo comencé a ver un poco cómo iba la cosa. No pensé que iba a haber mayores cambios y dije, bueno, creo que quedamos 2 y Pedro sería el teniente alcalde. Entonces yo dije, bueno, ya ahí veremos pues cómo camina esto. Cuando ya dieron el resultado 100% final, me enteré porque me llamaron. Me llamó un amigo y me dijo, oye, entonces vas a ser el teniente alcalde. Y ahí recién me di cuenta ya que habían dado ¿Y cuál fue tu primera reacción? La primera reacción Estamos en YouTube, puedes decir. Puedes decir, chucha. No. Sí, de hecho dije, chucha, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, no, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero creo que, digamos, es una responsabilidad muy grande para que nadie pues, te prepare en tan poco tiempo, ¿no? Pero creo que sí pusimos mucho punch en sacar las cosas que queríamos sacar, ¿no? Aprendimos mucho también. Yo creo que la municipalidad fue una escuela política muy grande para mí, ¿no? Porque además sales pues de la teoría, ¿no? Para comenzar a gestionar, a gobernar finalmente. Además, tu adversario político pues ya no es un volante, ¿no? Tienes al costado debatiendo sobre qué tipo de sociedad quieres construir. Y un espacio parlamentario, como es el Consejo Municipal, como es el Congreso, creo yo, sin duda alguna que te lleva a conversar con el otro, ¿no? A tender puentes. No puede haber espacio parlamentario donde sea un espacio pues, de conflicto permanente, ¿no? Porque ahí ya pues, no hay ningún espacio para la democracia. No se hace nada. No se hace nada más que destruir el uno al otro, ¿no? Entonces, creo yo sí que esa escuela me ayudó a entender mucho cómo, que no significa pactar, ¿no es cierto? No significa esto del conversado, del negociado, pero creo sí conversar en buenos términos, bueno, ¿en qué podemos ponernos de acuerdo? En otras 50 cosas seguramente no, en lo que estemos de acuerdo avancemos, ya en el camino seguramente seguirá el debate, la puya, la diferencia, pero lo que tengamos que sacar juntos... Que es parte de la dinámica política. Exacto, es parte de la dinámica política. Ya, y yo recuerdo que estaba viendo Canal N cuando entregan los resultados, no solamente después de que entregaron los resultados, y era tú salías junto con Susana y la prensa te abordaba porque había sido declarado teniente alcalde y te preguntaban de qué partido eres, cuántos años te estaban conociendo. Eso fue en el Parque San Huiracocha, si mal no recuerdo. Sí, y me acuerdo clarísimo, como que empezaste a responder 2 cosas y Susana se mete en medio de los micrófonos y dice, sí, todo bien, y nos vamos, y te sacó de ahí. Sí, recuerdo porque, claro, empezamos a declarar, me preguntaron si era de Tierra y Libertad. Te pregunté, le dije, exacto. No, yo soy del Movimiento por el Poder Popular, como que se quedaron un poco descuadrados y Susana cortó y ya no. Exacto, fue por eso. Sí, lo fue recuerdo. por eso. Que Tierra Libertad, es que, y también recuerdo cuando juramentas, ¿y por qué viene esto? Porque cuando juramentas, cuando juras con la izquierda, y me acuerdo en ese momento Twitter fue una locura. Sí. Fue una locura. ¿Cómo va a ser ese gesto después de todos los asesinados? Y yo dije, mierda, Lima sigue pensando que la izquierda es igual al terrorismo. Bueno, si vemos ahora... O sea, ahora con mayor. O sea, no ha cambiado mucho. Sí, no ha cambiado nada. O sea, creo que se ha hecho peor incluso. Sí. Pero en ese momento era como... O sea, terminaba de encajar todo, ¿no? Porque creo que a Susana de lo único que no la acusaron era de terrorista. Bueno, en la campaña, ¿no? En la campaña. Además, claro, como habían regiones de Patria Roja y todo era rojo. Todo lo rojo, claro. Todo lo rojo es terrorismo, pues, ¿no? Y eso... Y ahí va mi pregunta, todo este preámbulo, ¿no? ¿Cómo en Lima cómo se hace política desde la izquierda en Lima? Siendo Lima tan
abrumadoramente conservadora. Mira, Lima es una plaza jodida políticamente en el sentido de que llevar nuestros mensajes es más complicado, porque sí creo que... Incluso los sectores populares Sí, son claro. muy conservadores. Yo creo que hay que desmitificar esto de que el sector popular es sinónimo de izquierda. Ujú. ¿Ya? Porque no es real, o sea, No si es no el real. fujimorismo no tendría pues votos fuertes en asentamientos humanos, comedores populares, ¿no? Que los tiene, ¿no? Creo que más bien Yo nos creo que han- son sus bastiones, sí, incluso. nos han arrebatado bastiones que históricamente han sido de la izquierda, ¿no? Ujú. Por N factores. En principio creo que hay que desmitificar eso. Lo segundo es que creo especialmente Lima, pero otras ciudades de la costa también, expresan un poco el éxito del modelo, ¿no? Que son las regiones costeño-criollas. Sí, claro. Y más, Piura, Lambayeque, exacto. La Y es Libertad. más, en algunos casos eso es hasta aspiracional, ¿no es cierto? También. Porque el modelo me dice, oye, si trabajas duro vas a comprarte una casa. Hay gente que trabaja toda su vida y de alquilar no tiene. pasa. Claro, entonces, creo en ese sentido sí que el sentido común ha sido ganado por una opción distinta a la nuestra. Creo sí que tras la pandemia, parte de este sentido común ha comenzado a cuestionar, en efecto, el modelo. No es casual que, según todas las encuestas que plantean si es posible o si se considera necesaria cambios, modificaciones o finalmente una asamblea constituyente, mayoritariamente la gente diga, bueno, discutamos, ¿no? Esto si son parches, si se cambia todo, cómo va a ser. Y creo que cada vez queda en minoría los sectores que dicen que no se cambie nada, ¿no? Ujú. Que no se cambie nada, pero que en el Congreso No. modifican todos los días esa constitución, ¿no? O sea, la opción a nivel social de que todo se quede como está, con las justas se alcanzan los 2 dígitos. sí, claro. 10, 11%, 12% sería. Porque, o sea, como tú dices, hay cuestionamientos al modelo evidentes, clarísimos. Pero otra vez, Lima sigue siendo la tercera parte electoralmente. Sí, claro, tiene un del peso importante. país. El peso electoral y es muy conservador. Y ahí también creo que juegan su rol los medios de comunicación, ¿no? No es casual que en este contexto de protestas, sobre todo de las provincias, Son por todos súper malos. claro, desde las regiones dicen los medios de Lima, ¿no? No dicen los medios nacionales, los medios de Lima, Ujú. porque claramente expresan una posición hegemónica en la capital, ¿no es cierto? Tú ves los programas de televisión, invitan casi un solo mensaje, ¿no? O sea, que hay un debate, que hay discrepancias, es muy, muy contado, ¿no? Por ahí un congresista de izquierda, ¿no? Ese programa Enfoques Cruzados, que no cruzan ningún enfoque, Claro, yo todos- creo que es el máximo ejemplo de eso. Todos hablan lo mismo. Sí. ¿No? ¿Cuál es que cruzan miradas? Porque... Es el mismo mensaje en distintas notas. Exacto, ¿no? exacto. Hay un programa en Canal N también que conduce Ghibellini. Todos los días invitados que te dicen lo mismo. Si no son los mismos invitados. Exacto, ¿no? Y con la clara intención de instalar pues un mensaje, una narrativa, ¿no? Ya, pero es que Ahora, cuando la izquierda llega al poder, se regala. de acuerdo, y uno quita nuestras responsabilidades políticas. Por supuesto. O sea, O sea, porque cuando hablaba con Sergio Tejada, él justo decía, ahora que se ve Humala, ¿no? Porque decían en estos círculos sociales muy limeños, decía, ahora que se ve Humala, la izquierda no va a volver a ganar en 30 años, ¿no? Pasaron 5 años y ganó Castillo. Bueno. Pero cuando llega Susana, varios errores no forzados que hemos hablado, mucho acoso político, mediático también, sí, pero que se alimentaba en base a los errores no forzados. sí, de acuerdo. Llega Humala con la izquierda, como que lo termina abandonando a los 6 meses. No, Humala no es tan de izquierda. El Humala mismo dice, yo no soy de izquierda, soy nacionalista, ¿no? Termina siendo más o menos un gobierno conservador, pero la etiqueta de izquierda se le quedó a Humala. Llega Castillo y hace un gobierno desastroso. O sea, hizo un gobierno identitario que claramente se refleja en ese 30% de núcleo duro de apoyo que todavía sostiene. Porque se sostiene en la identidad, pero la identidad se acaba en un par de años. Sí, claro.
¿no? Y después cuando se te acaba la identidad, cuando se te acaba el afecto, ¿no? El afecto político, ¿cuál es el legado? Castillo no tiene ningún legado. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento que se hace a la izquierda en base a esas experiencias? O sea, no digamos una experiencia de gobierno plenamente como mala, pero por lo menos fue una experiencia de campaña y apoyo político, de acompañamiento político inicial. ¿Cuál crees en los círculos con los que tú, me imagino, todavía convives, en los círculos de izquierda? ¿Cuál es el cuestionamiento que se hace de ahí? ¿Cuál es el aprendizaje en todo caso? Mira, yo creo que una primera cosa es que no era un gobierno de coalición, ¿no? Creo que... ¿De cuál gobierno? El de Castillo. De Castillo. O sea, de coalición dentro de las propias izquierdas, ¿no? Porque si fuera un gobierno de coalición dentro de las propias izquierdas, eso se hubiera expresado también en las bancadas, ¿no es cierto? Y lo cierto es que Perú Libre estaba por acá, luego Perú Libre se ha dividido como en 3 pedazos, JP también con su propia autonomía, digamos. Entonces, yo creo sí que se tendieron puentes, digamos, como continuación de una campaña electoral, porque es cierto que el Nuevo Perú y varios representantes del Nuevo Perú apoyaron y apostaron por la campaña de Castillo, ¿no? Quiero decir, más allá de los militantes de base, Pedro Franque, por ejemplo, que estuvo incluso en la elaboración del plan, ¿no? Anaí Durán. Y bueno, después precisamente son ellos mismos los que dicen desde el Ejecutivo, ya una vez ganada la elección, el plan que diseñamos no se ha implementado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una ruptura entre un Castillo que usaba identitariamente, ¿no es cierto?, un mensaje desde el pueblo, ¿no? Pero a la hora de tomar las decisiones y de ejecutarlas, creo yo que sí legítimamente despertó las preguntas del sector de la izquierda que decían, bueno, ¿y este es un gobierno de izquierda? Más allá, digamos, de haberle ganado al fujimorismo, más allá del sombrero, más allá, o sea, de algunas cuestiones muy puntuales, simbólicas. También duró tan poco que no hubo mucho tiempo para deslindar tampoco. Mira, yo creo que lo que terminó no unificando, pero sí manteniéndose de alguna manera cercana a la gestión Castillo es porque también tenías al frente una derecha, ¿no? Muy agresiva, sumamente agresiva, como hasta ahora. Y creo que eso puso a la izquierda un poco en una situación difícil, porque se estaba polarizando tal por también mensaje de los medios, ¿no? O eras castillista o estabas con la democracia. Bueno, la democracia de los golpistas, ¿no? La democracia fraudista. Claro, la democracia fraudista, la que es democracia siempre que yo gano, pero si yo pierdo, hay fraude, hay que bajarse al titular del Jurado Nacional de Elecciones, me han robado las actas, me han cambiado todo, ¿no? No vale nada. Entonces... Como que el tema de la revocatoria fue medio un laboratorio, ¿no? Sí, si lo ves en perspectiva, fue todo ese cuestionamiento legal en el jurado, impugnación, pero no solamente acta por acta. No solamente en el tema legal, yo creo que ocurre también lo mismo en el plano político, ¿no? Hace un momento comentábamos del boomerang de la revocatoria Castañaro. Puso tan grande la valla que cuando él regresó y no respondió a las expectativas de la gente, su aprobación se fue a pique. Me parece que hay, salvando evidentes distancias, una cuestión similar con Castillo. Creo que pensaron que caía Castillo y ya volvíamos volvíamos al segundo gobierno de Alan García. Claro, ¿no? Ya toda la gente feliz, contenta, y no se han dado cuenta que más bien cada vez se desprestigian, se deslegitiman más, ¿no? O sea, en un Congreso ya con cuánta aprobación pretenden manejar, pues, por interpósita persona, como dirían los abogados, porque seamos claros, ¿qué cosa es Dina Boluarte si no es una letal garante además de los intereses del Congreso, ¿no? O sea, ella se mantiene ahí porque el Congreso juega a esto de que si nos vamos, no nos vamos, nos ponemos de acuerdo, le plantean su vacancia y salen a decir, bueno, por las matanzas pues nos vamos a sacar a la señora, ¿no? Dijo claro, y Dina también juega, no entiendo por qué protestan, ya les he dicho al Congreso que se vayan, si no se van me molesto, o sea, pero juegan a ese tema de mecernos, ¿no? Y yo creo que lejos de calmar las aguas, porque aparentemente se están calmando, yo lo que creo es que están despertando mayor indignación y va a volver a haber una ola de protestas. Yo creo que esta determinación, digamos, de vastos sectores del pueblo que se han movilizado no se van a tranquilizar, ¿no? Sí, y yo estoy de acuerdo que estamos en una mecedora,
Y creo que lo más problemático de eso es que no solamente se le hace daño a la izquierda o a la derecha partidarias políticas, mediáticas, etcétera, sino que se le hace daño a la legitimidad en sí de las instituciones democráticas. Entonces, o sea, ya no va a ser un momento, ya, o sea, va a llegar un momento en el que va a ser, o sea, no va a ser la derecha hace esto o la izquierda hace esto otro, sino, ¿para qué sirve esto? Sí, claro. Ya el cuestionamiento, o sea, yo creo que el cuestionamiento de el Congreso no sirve, ¿para qué están los congresistas, por ejemplo? Siempre ha existido. Pero creo que ese cuestionamiento y esa rabia trasladada a los actores, sí, es súper profundo. Es más profundo, es un cuestionamiento al modelo, es un cuestionamiento al Estado, o sea... No solamente es al modelo económico, es a la institución en sí. Claro, o sea, a ver, yo creo que uno de los reclamos que la gente está, digamos, alzando en las protestas es también un tema de representación. O sea, no puede ser que yo voto por un presidente, me lo bajan, y luego el Congreso que tiene 2% y me dice ya vete a tu casa porque constitucionalmente no sé qué. ¿De qué democracia estamos hablando? ¿No? Además, una democracia que se sustenta en 70 muertos. Acá se está creando un precedente sumamente peligroso, porque ya el gobierno que venga, no sé quién será, el que venga, con este antecedente, va a decir, bueno, la gente protesta, meto bala y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿No? ¿Y los medios qué van a decir? Porque también, volviendo un poco a la reflexión anterior, claro, juzgan en función de quién está sentado en el sillón de pizarra, ¿no? Entonces, sí creo que hay un daño muy severo que se le está haciendo a la democracia y a las instituciones que en efecto están desprestigiadas, pero una cosa es que están desprestigiadas y otra cosa es que ya en la que nadie crea, ¿no? Porque ahí sí te lleva a replantearlo todo. Entonces, volviendo un poco al efecto del boomerang, yo creo que a los que pensaron que tumbándose a Castillo todo esto se iba a recomponer a favor de ellos, me parece que el tiro les ha salido muy mal, ¿no? Y las movilizaciones van a continuar, y creo que también como lección para la izquierda, los sectores que se están movilizando, sí, seguramente hay militantes nuestros, sin duda, pero digamos, el gran contingente es pueblo movilizado y en hartazgo, ¿no? O sea, incluso las coordinaciones de las movilizaciones han sido un poco sobre la marcha, se han ido generando espacios de coordinación, pero la primera reacción ha sido de gente indignada. Mira, cuando se dio el cierre del Congreso, de parte el mensaje de Castillo que nadie entendió, yo hasta ahora me rompo la cabeza, ¿cuál fue lo que lo motivó? Por favor, cuéntame, te lo pregunté antes de empezar a grabar, cuéntame, por favor. Mira, ¿dónde estabas? ¿Cómo recibiste el mensaje? ¿Cuál fue tu primera reacción? Yo estaba en Puno, ¿ya? Me había ido a comprar mis quesos, mis hojas de coca, todas estas cosas. Y regresando, mi compañero me dice, cerraron el Congreso. Y yo pensé que era una broma y comencé a buscar, no había nada en medios. Y le dije, ya ves, ya me está jodiendo. No, me dice, de verdad han cerrado el Congreso, nosotros estamos en Puno, teníamos que regresar ese día a Lima, pero de Puno hay que ir a Juliaca, ¿no? para tomar el vuelo. Por ahí me apareció alguien me compartió una transmisión de Canal 7, entonces dije, bueno, sí, el mensaje era claro. Tratamos de entender el porqué, porque la información que nosotros manejábamos es que no tenían los votos dentro del Congreso para vacarlo, ¿no? Entonces, claro, una medida tan... y además anunciando, pues, Asamblea Constituyente, o sea, todo lo que había abandonado durante su gobierno, lo anuncia ya como una medida desesperada, ¿no? Porque la Asamblea Constituyente más bien era algo que la gente le reclamaba, sus votantes, precisamente. Y él desde el gobierno tuvo una posición pues así, ¿no? Bandeando el tema. Salimos, tomamos un carro a Juliaca. Yo la verdad lo primero que pensé es que no iba a haber pase a la ciudad. Todo muy tranquilo, llegamos a Juliaca, había mucha confusión en la gente no entendía qué estaba pasando. Llegamos a Lima. Cuando llegaste a Lima, Castillo ya estaba detenido. Sí, ya estaba detenido, claro. O sea, ya cuando llegamos a Lima fue para enterarnos de la situación legal del expresidente. Y había en Lima cierta tranquilidad, ¿no es cierto? Tranquilidad, el comentario de la gente era bueno, ya salió. Mi percepción es que a la gente no le importaba mucho qué iba a pasar mañana, lo que ya había caído Castillo y con eso quizá era un poco suficiente. Pero mi percepción digamos, en Puno es que había mucha confusión, la gente no entendía qué pasaba. Miembros de la izquierda del Congreso votaron para vacarlo. Sí. En ese momento. Tú postulaste al Congreso por Juntos por el Perú. ¿Lo hubieras vacado? Mira, yo creo que un quiebre institucional, por más razones que se pueden considerar políticamente válidas, porque es innegable
que había un acoso contra Sí, eso es innegable. Castillo, o sea, que había una ofensiva muy fuerte, creo sí que no justificaba una decisión de ese tipo, ¿no? Ahora, yo diría, ¿necesita una sanción? Sí, seguramente, las sanciones que correspondan, ¿no? Una de ellas, la vacancia, que es una decisión política. Las judiciales la tendrá que ver el Poder Judicial. Y yo preguntaría también a los artífices del golpe del 92 qué sanción recibieron, porque muchas veces pareciera que hablamos del primer autogolpe de la historia cuando hemos tenido uno. Cuando fue calcado. Sí, fue calcado. Un remedio, ¿no? Porque sí. No lo recibió pues ni un brigadier, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que fue una decisión compleja. Creo sí que sin dejar de cuestionar esta actitud golpista de buena parte del Congreso de la República, no podías apoyar una acción de ese tipo, ¿no? Además creo yo que era una medida desesperada, ¿no? Porque como te comenté hace un momento, que anuncien ese rato pues la Asamblea Constituyente, creo yo que era... pensamiento mágico era, ¿no? Sí. O sea, y por eso te ponía el ejemplo de la confusión de la gente, porque parte del relato actual es que no, todo está articulado desde Castillo, ¿no? Incluso la gente que está señalando a Dina Boluarte sobre aportes también están en combinación con Castillo. Entonces Castillo, que cuando era en el gobierno era una especie de gente alguien que no sabía tomar decisiones, que no sabía nada, un sindicalista nomás, que no sabe conducir un país. Sindicalista básico, le dijo. Ahora es una mente maestra, ¿no es cierto?, que moviliza pues a toda la gente. Esa contradicción que viene desde la derecha siempre me ha parecido fascinante. ¿Cómo le puedes endilgar dos características totalmente opuestas a un mismo actor político? Exacto. Y lo hacen constantemente, lo hacen con todo. Lo hacían con Villarán, ¿no? Con Villarán era desde inepta hasta una mente maestra que iba a copar, iba a infiltrar la izquierda de todas las instituciones del Estado. Humala también cuando llega, ¿no? Era como, al final Humala era muy moderado, muy moderado, era un tipo tan moderado que terminó con la chapa de cosito. A mí me da risa que nos digan, no, que vamos a hacer Venezuela, cuando ya hemos sido Venezuela en el gobierno aprista, ¿no? O sea, índice de inflación, comandos paramilitares, la gente migrando, o sea, ya hemos sido Venezuela. Entonces este cuco de que con Humala íbamos a ser Venezuela, con Castillo íbamos a ser Venezuela, incluso yo creo que ya para la propia derecha eso es un discurso que se le ha ido agotando. Ahora, siempre buscan el cuco extranjero, ¿no? Que protestan no puede ser de Puno, tiene que ser de Bolivia, ¿no es cierto? Son los ponchos rojos que han venido aquí a infiltrar. Los revolucionarios. Ya cuando se acabó el discurso de los ponchos rojos es ahora la madería ilegal, el narcotráfico, o sea, todas estas taras que conviven con un Estado hace décadas, de pronto se ponen en contra de un Estado que nunca las combate, ¿no es cierto? Porque pues, se crean unas fábulas que realmente son contradictorias entre sí, pero que finalmente, creo yo, tienen un solo objetivo, más allá de las contradicciones y de lo fantasioso que puedan resultar ser, es deslegitimar, ¿no es cierto?, a la persona que reclama, a la persona que pitea. Y la máxima expresión de eso ya es el terruqueo, ¿no es cierto? Porque claro, como eres un terrorista, no tienes derechos humanos, tu posición es destruirnos, hay que destruirte ahí primero. Claro, pero esa es básicamente la consigna que, según entiendo, se le terminó dando a la policía y al ejército y por eso salieron a matar gente. Sí, claro. Incluso en buenas, varias intervenciones en redes sociales, cuando tiraron gas acá a las mujeres aymaras, había gente que se decía, sí, porque al oficial que quemaron vive en Puno, no, o sea, cualquiera se hace cargo, pues porque no, pues desde allá tendría que hacerse cargo. Y además es una justificación. Se determinó que finalmente este policía había asesinado antes. Y además por otros miembros de la policía, que habían sido, policías en retiro, ¿no? Podría ser esto más un ajuste de cuentas que un tema más... es mucho más, sí. ¿no? Y claro... creo que escapa la lógica de las protestas, ¿no? Exacto, yo creo que fue más en esa... podría haber sido en esa lógica, ¿no? Sí. ¿Caviar o revolucionario? ¿Qué es ser caviar? Mira, yo creo que el término caviar está tan... Y es medio un significante vacío, sí, entra todo lo que no le gusta a los conservadores. Entonces, eres liberal, caviar. Eres socialista, caviar. Eres progresista, caviar. Creo que es esa lógica de si no estás conmigo, estás contra mí. Ya todo lo que es contra mí es caviar, ¿no? Exacto. Pero en todo caso yo prefiero decir que prefiero un moderado consecuente que un radical inconsecuente, ¿no? Me parece que eso es finalmente lo que en política debe primar. Y sí creo que hay cosas que hay que cambiar de raíz.
o hay que replanteárselas de fondo. La democracia para mí es una cuestión fundamental. No me parece que tenga que limitarme a vivir agradecido porque puedo votar cada 4 o 5 años. Esa es una expresión de la democracia, pero me parece que hay otras más profundas, ¿no? Derechos económicos, derechos sociales, que tantas veces el Estado le ha negado a la gente y que creo yo son en buena cuenta lo que ha hecho que la situación actualmente explote. Y digamos, las respuestas del Estado no pueden ser que vamos a sacar este programa para Puno, ¿no? O sea, dando... O sea, yo creo que parte incluso desde el hecho de que los políticos elegidos no hacen ningún esfuerzo por cumplir sus promesas de campaña, o aparentemente no lo hacen. Entonces, mira, si tú revisas la última campaña, en la primera vuelta, varios partidos planteaban la necesidad de una nueva constitución. Tonos más, tonos menos, modificaciones, algunos incluso, bueno, desde la izquierda claramente la Asamblea Constituyente, pero sí planteaban cuestionamientos a la Carta Magna. Y más bien ahora en el poder, no, la Constitución que nos ha dado todo, que no sé qué, esos terroristas que se quieren... Bueno, el apartado político de la Constitución, yo lo vengo diciendo hace rato, está destrozado. O sea, por lo menos eso hay que hacerlo de nuevo. Entonces, si el diseño institucional en la Constitución en este momento es un papel mojado porque lo enmiendan, le dan vuelta, lo reforman, lo... Claro, además no es cierto que la Constitución no se esté cambiando. Porque le vienen haciendo modificaciones. Claro, que la Constitución es sagrada, es mentira. Exacto. Porque ellos los mismos conservadores que dicen que no se puede cambiar, la cambian. Entonces, no es que les moleste cambiarla, les molesta que la gente siquiera piense en cambiarla, ¿no? Porque la Asamblea Constituyente puede llevar a una constitución incluso más conservadora, si nos ponemos de acuerdo, digamos, que lo que dicen las encuestas es que podría ser, pero creo sí que lo más democrático es que la gente digamos, la Constitución finalmente es las reglas claras de qué sociedad quieres construir, ¿no es cierto? Entonces, no podemos considerarnos un país demócrata que tiene una Constitución parida en dictadura, ¿no? Creo que eso ya es un principio que debería por lo menos llevarnos a reflexionar si es que esta Constitución es la mejor, si es legítima además, y también entender por qué hay vastos sectores que están movilizándose. Yo creo que en buena parte esto es un poco la continuidad de la transición mal acabada tras la caída del Fujimorato, ¿no? Porque lo que hubo en realidad fue una continuación de cierto estilo de gobernar, ¿no? Del fujimorismo, pero que se mantuvo en democracia, ¿no es cierto? No es casual que Toledo haya dicho yo soy el segundo piso del fujimorismo, y creo que ese modelo se ha ido manteniendo y ahorita se está derrumbando. Sí. Exacto. Sí. Otra vez, caviar o revolucionario. Prefiero la denominación de socialista. Y ¿Socialdemócrata? No. Prefiero muy light. No, me parece que el socialismo expresa más de lo que yo estoy, en lo que creo, con sus errores y sus horrores seguramente. No me declaro marxista-leninista, pero sí dentro de, digamos, los matices que puede haber en el interior del socialismo, ¿no? ¿Y cuántos socialistas hay en Perú? Yo creo que los puedes contar con un par de manos. No creo que seamos tan poquitos, ¿ah? ¿Sí? Yo creo que sí hay diversidad en el socialismo. Hay un socialismo quizá mucho más dogmático, ideologizado. Hay otro socialismo que se ha replanteado algunos esquemas, ¿no es cierto? Pero creo yo que finalmente la construcción política dentro de las izquierdas, más allá de las camisetas que nos ayudan a interpretar, digamos, o a continuar ciertas expresiones políticas dentro de la izquierda, creo sí que nos debe llevar a que eso no es una diferencia para entendernos con otros, ¿no? Creo que la izquierda muchas veces ha antepuesto la definición ideológica por encima de entendimientos más... Se habla mucho que la izquierda... El programa, por ejemplo. La izquierda actual ha pasado a concentrarse en las definiciones identitarias más que en las necesidades materiales del público al que apela. ¿Estás de acuerdo con ese diagnóstico? Creería que... no del todo, no del todo, pero sí creo que hace mucha falta reforzar el trabajo territorial, ¿no? Entonces, claro, cuando haces política no territorial, estás viendo pues a quién representas, ¿no? Un poco a ver qué pesca. Si hay legítimos representantes, por ejemplo, de sectores, Gaela, por ejemplo, que entiendo y la considero como una representante legítima de la comunidad LGTBI,
representantes también como Isabel Cortés, que representa a los sindicatos, a los trabajadores, ¿no? Pero deberíamos tener también representantes de los barrios, ¿no? Porque ellos van a ser finalmente los que van a llevar las necesidades. Están desconectados. Sí, yo creo que hay una desconexión territorial. Bueno, no solamente de la izquierda, yo creo que de los partidos políticos en general, ¿no? Por ejemplo, yo haría la pregunta, ¿qué pasaría si ponemos que las elecciones sean voluntarias? ¿Cuánta gente realmente iría a votar? 20%, 25%. Y eso, si vive cerca del colegio, porque gastar el pasaje para ir a votar por una democracia en la que ni crees, yo creo que... Sí. ¿no? O sea, nuestros representantes serían incluso menos legítimos. Irían los viejitos que van así, ¿no? En ese momento, que no tienen obligación, irían igual. O los convencidos, digamos, ¿no? Pero no creo pues que sea la fiesta democrática que nos hacen creer que es. Es más, en Chile se pasó de ¿se está muriendo? ¿Sí? ¿Estamos? Esta es la parte ya que vamos a pedir pagada. En Chile se pasó justamente del voto voluntario a cuando ya empezó el tema del cambio constitucional, dijeron, no, sabes que volvemos al obligatorio, porque también comprendieron que en los cambios constitucionales que querían hacer no solamente necesitaban promover una participación amplia, sino necesitaban una participación total, ¿no? Claro, y ahora la clase política chilena está convencida de que el voto obligatorio es como tiene que ser. Entonces ellos han dado la vuelta, ellos pasaron voto obligatorio, después dijeron no, lo más democrático, que cada uno decida, ver cómo participa en la democracia, fueron al voto voluntario, llegan al 45% de participación, no, dijeron, igual lo estaban testeando, hasta que llegaron a su cambio constitucional y dijeron, no sabes que esto es obligatorio. Y ahora todas las votaciones de Chile van a ser obligatorias. Entonces es como... Puede ser como... yo creo que también es un poco como las constituciones. O sea, tienen que durar un tiempo. Tienen que ser, ¿no?, acorde al momento histórico que está viviendo el país, la nación y su población. Y después tiene que haber cambios. O sea, se tiene que ajustar a las nuevas realidades. Si se interpreta pues que la Constitución es algo escrito sobre piedra, como los 10 mandamientos, después difícilmente puedes entender los cambios. O sea, y me parece que ese es el discurso... Para eso nos quedamos con los 10 mandamientos, si no tenemos constituciones. Y ese es el discurso de buena parte de la derecha actual, ¿no? O sea, se están aferrando como si fuera pues, la ley de Dios, algo que no se puede cambiar. Y que además, volvemos un poco a lo que comentábamos al inicio, hipócritamente la cambian todas las semanas, ¿no? Entonces... Sí. Curioso lo de Chile porque creo que ahí es digamos, algo para ver con interés, porque si se das cuenta, las representaciones no son en estricto solamente de los partidos, ¿no? Para la asamblea, quiero decir. La convención constituyente. Claro, o sea, ha habido también representantes de movimientos sociales. La convención constituyente de Chile fue, si no me equivoco, 60 o 70% de independientes. Fue un fracaso. Fue un absoluto fracaso. O sea, fue independientes en muchos casos que... ¿Corto? ¿No? Sigo nomás. Ya. José me va avisando porque si no me quedo hablando 3 horas. La Convención Constituyente tuvo como 70% de independientes, que la mayoría de esos independientes suscribían un programa de izquierda, vamos a decirlo, de izquierda, progresista, ambientalista, había muchas identidades ahí de por medio. Y fue un absoluto fracaso, y hay muchos diagnósticos, ¿no? Desde que se hizo un trabajo político demasiado identitario, al punto que dejaron, y esa reflexión la saco de ahí, que fue tan identitario que dejaron de lado las necesidades materiales de la gente como vivienda, propiedad, seguridad, ¿no? Que me parece que son cosas básicas. Y se empezaron a empujar como identidades como mucho más nicho, ¿no? Como derechos de los animales, ambientalismo. Y pucha, desde una perspectiva amplia, igual creo que son temas mucho más amplios que lo nicho que son en este momento, ¿no? El cambio climático nos impacta a todos claramente, pero a nivel de narrativa y discurso político, como que la izquierda ha ido perdiendo ese impacto que tiene por escoger temas que
probablemente no sean tan sexys o son tan complicados que la gente no los ve como sus problemas de día a día, ¿no? Entonces y eso fue una de las cosas que en parte explica el fracaso de la convención, ¿no? Un espacio de la convención en Chile, un espacio donde las fuerzas progresistas tenían todo el poder, porque la derecha ni siquiera tenía capacidad de veto. A ese punto. Uh-huh. O sea, la derecha tenía tan poca gente en la convención que ni siquiera podían decir, no, esta norma no va. Claro. Entonces, cuando llega la votación y le dicen, oye, ¿sabes qué? No me gusta tu programa, ¿no? Y obviamente hubo una campaña de por medio. Pero, sí, claro, la derecha también jugó sus... O sea, en la campaña, ¿no? Pero en Chile no estamos hablando de una sociedad y por lo menos y de unos medios que son, o sea, son tan evidentemente conservadores como los de acá. O sea, hay medios conservadores en Chile, hay medios muy neutrales y hay medios incluso que se pueden decir que son progresistas o que impulsan una agenda progresista. Entonces ahí la balanza estaba mucho más equilibrada y aún así el planteamiento político que se hizo desde un enfoque de izquierda, centro-izquierda, falló rotundamente, ¿no? Entonces a lo que quiero llegar es, si acá se está planteando una asamblea constituyente cuando no existe ni siquiera una izquierda, digamos, articulada articulada pero en serio, ¿no? No articulada de que organicémonos para esta campaña y después no, sino que como que tengan un proyecto a largo plazo que sea muy claro, ¿no? Donde tampoco hay medios que vayan a darle voz a esa izquierda articulada, ¿no? Y en donde las pulsiones autoritarias y conservadoras de la propia población son tan evidentes, el resultado de una nueva constitución acá no sería muy opuesto a lo que pretende la izquierda. Mira, no lo sé, ¿ya? Es posible que digamos, una nueva constitución no salga a imagen y semejanza nuestra, ¿no es cierto? Pero sí creo que estamos en un momento destituyente, ¿no? Y eso trasciende a los partidos, nos trasciende a nosotros. O sea, la gente que está poniendo el pecho en las calles, que está recibiendo balas, que está recibiendo gases, es pueblo movilizado y que está haciendo, como comentamos hace un momento, cuestionamientos muy de fondo. Y esas movilizaciones van a seguir con o sin nosotros, ¿no es cierto? Entonces, siendo una gesta democrática, porque sí creo yo que cuando comienzas a cuestionar temas de fondo y a pedir cambios como una nueva constitución, lo que estás planteando es, escúchenme. O sea, yo no me siento representado por este Estado, ya no el Congreso, el Estado, ¿no? O sea, el Estado no me representa, no me escucha. Entonces, siendo un momento de tanta convulsión social, y nosotros, digamos, habiendo planteado siempre el cuestionamiento a la actual Constitución, creemos sí que se debe dar paso a una asamblea constituyente, que evidentemente va a trascender los espacios de izquierda. Nosotros tendremos que actuar con responsabilidad política para que seamos, si se da el caso, un solo frente entre las izquierdas, y creería yo que tender puentes con organizaciones sociales, ¿no? Volviendo un poco al tema... Pero es que mi punto es, me parece que es un poco pensamiento mágico creer de que de alguna manera se va a aceptar o van a dejar aceptar, ¿no? Poderes fácticos, mediáticos, parte de la agenda de la izquierda. No lo van a dejar, por supuesto que no. Por eso te decía que las movilizaciones tienen un componente democratizador muy fuerte, ¿no? Porque están peleando contra precisamente todos los poderes establecidos. El político, el mediático, las armas, ¿no? Porque ese es un régimen que se sostiene solamente por el uso de las armas. Si no, hace rato que Dina Boluarte hubiera tenido que irse del país. El uso ilegítimo de la fuerza. Exacto, ¿no? Entonces, creería yo que contra todo eso, finalmente el pueblo se va a imponer. Yo sí considero que más allá, digamos, de tensas calmas, de idas y venidas en las movilizaciones, sí es un sentimiento que está creciendo, ¿no? Y curiosamente creo que el régimen pensó que las lluvias le iban a traer calma, que se las han traído, pero no ha subido en nada la aprobación, por el contrario, porque no han tenido... la respuesta ha sido no han tenido la capacidad. Incluso mala. Se ha denunciado que sabían de la información, sabían de la emergencia y prefirieron no atenderla.
¿no? Entonces, es un régimen que se legitima cada vez más. Y creo yo que la crisis no es solamente por un cambio de gobernante. No es como el caso Merino, ¿no? Ujú. 2 muertos, Merino cambió, la derecha rápidamente se recompuso y entramos de nuevo digamos, atravesar la crisis de otra manera. Ujú. Me parece que esta vez ya no, a la derecha no le es tan sencillo recomponerse, ¿no? O Y sea, por estamos eso, en un punto de no retorno. yo creería que no. Que sí, perdón. Que ya no hay marcha atrás. Y creo que la derecha lo sabe bien y por eso se está jugando este partido con todo lo que tiene, ¿no? Porque no creo que sean tan ciegos políticamente que lo que están haciendo actualmente no les va a traer consecuencias. O sea, un muerto por día casi, en cualquier país del mundo esto trae consecuencias, ¿no? Entonces, sí creo que se están aferrando con todo a lo que tienen y parte de defender eso no es los privilegios del Congreso, sí, eso ya pues para los que están ahí, ¿no? Pero creo que sí hay una defensa más de fondo que es la defensa del modelo. Y su futuro. Exacto. Que yo creo que ahora Hernán, tambalean. muchas gracias. No, gracias Te por la pasaste. oportunidad. Gracias por estar aquí.